¿Y si la procrastinación no fuera el problema, sino un síntoma de algo más profundo? La procrastinación es algo que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Es común intentar simplemente luchar contra ella, creyendo que la solución es tener más disciplina o simplemente obligarnos a comenzar. Pero, ¿y si estuviéramos equivocados al ver la procrastinación como algo que debe ser combatido? ¿Y si, en lugar de eso, fuera un mensaje de nuestro interior, un reflejo de algo que necesitamos entender mejor? Generalmente, intentamos encontrar soluciones rápidas al problema de la procrastinación con consejos de productividad o listas de tareas. Pero al hacer esto, estamos ignorando una cuestión más profunda. ¿Por qué estamos procrastinando en primer lugar? ¿Qué hay realmente detrás de este comportamiento? La mayoría de las veces no se trata de pereza o falta de disciplina, sino de emociones reprimidas, miedos inconscientes o incluso un desalineamiento con nuestro verdadero propósito. Procrastinar puede ser, en realidad, un reflejo de aquello que estamos evitando. Puede ser el miedo al fracaso, a la crítica o incluso el miedo a que, al alcanzar finalmente nuestros objetivos, nuestra vida cambie de una manera para la que no estamos preparados. Por lo tanto, la procrastinación no es solo una falla de carácter, sino una ventana que se abre para comprender mejor nuestras emociones más profundas y nuestras creencias limitantes. Ilustremos esto con la historia de Daniel. Daniel era un hombre común, pero con una pasión rara y profunda. Amaba contar historias. Desde pequeño, sus cuadernos estaban llenos de personajes, escenarios y mundos que él mismo creaba. Soñaba con ser escritor, pero había un obstáculo silencioso que le impedía transformar esos sueños en realidad: la procrastinación. A los ojos de cualquier persona, Daniel parecía un escritor nato. Tenía ideas brillantes, una imaginación fértil y la habilidad de cautivar a cualquiera con sus palabras. Sin embargo, pasaba días y semanas sin escribir una sola palabra de su libro, que siempre estaba en su fase inicial, sin llegar nunca a un final. Sus proyectos nunca veían la luz del día, y él se encontraba constantemente distrayéndose con pequeñas tareas cotidianas que, en realidad, eran formas de evitar aquello que más deseaba: escribir. Intentaba de todo para justificar su procrastinación. No tengo tiempo, decía, o necesito más inspiración, convenciéndose de que un momento perfecto llegaría. Pensaba que necesitaba una gran epifanía para finalmente sentirse listo para escribir, pero con el paso de los años, ese momento nunca llegaba. Su sueño parecía un eterno mañana. Cada día que pasaba, su proyecto de vida se alejaba más. Este ciclo continuó por mucho tiempo hasta que, en un momento de profundo cansancio, Daniel decidió hacer una pausa. Se sentó en su sofá, apagó la televisión y miró su cuaderno, donde había esbozado tantas ideas. Se quedó allí, en silencio, durante un largo tiempo. Cuando sus pensamientos comenzaron a aclararse, se dio cuenta de algo. La procrastinación no era simplemente una falta de disciplina o una excusa. Era un reflejo de algo mucho más profundo y emocional. Durante una sesión de meditación, que Daniel intentaba hacer regularmente, finalmente se permitió mirar hacia adentro. Cerrando los ojos, visualizó lo que le impedía escribir. La imagen que surgió en su mente no era la de un escritor bloqueado por las palabras, sino la de alguien con miedo. Miedo a ser vulnerable, a exponerse al mundo. Daniel se dio cuenta de que la procrastinación no se trataba de fallar en el proceso de escritura, sino de fallar al exponer su verdad. Temía que sus palabras fueran juzgadas, que su historia fuera considerada insignificante o, peor aún, que sus creencias y experiencias más íntimas fueran rechazadas por los demás. Tenía miedo de ser criticado e invalidado, y eso lo paralizaba. Este descubrimiento fue un punto de inflexión para Daniel. Comprendió que, en realidad, se estaba protegiendo de la incomodidad de la vulnerabilidad. El miedo a mostrar al mundo quién era realmente le impedía actuar. No procrastinaba porque no fuera capaz, sino porque el miedo a la exposición emocional era más grande que su deseo de crear. Y ese miedo, aunque inconsciente, tenía un poder sobre él mucho mayor de lo que imaginaba.
La clave para su transformación llegó cuando Daniel decidió hacer algo simple pero poderoso. Aceptó que el proceso de creación sería imperfecto, pero que necesitaba empezar. En lugar de buscar la perfección o esperar el momento ideal, estableció una meta mínima y sencilla: escribir una página al día. No importaba si la página era buena o mala, lo importante era el acto de escribir. Más que nada, quería plasmar sus ideas en el papel, sin el peso de la expectativa ni el miedo al juicio. En los primeros días, la resistencia fue intensa. Sus pensamientos aún estaban inmersos en el miedo, pero algo mágico comenzó a suceder. A medida que escribía, el miedo disminuía. Se dio cuenta de que, al empezar a escribir, estaba confrontando sus miedos y, al hacerlo, estaba liberando espacio para la autenticidad. La escritura, que antes parecía una carga, comenzó a convertirse en una forma de autodescubrimiento. Al permitirse escribir de manera imperfecta, Daniel empezó a entender que no había nada que temer. La vulnerabilidad en realidad traía libertad. Al final de un mes, Daniel no solo había escrito el borrador de su libro, sino que también había transformado su visión sobre la escritura y sobre sí mismo. Finalmente comprendió que la procrastinación, que tanto lo paralizaba, no era el enemigo. Era una señal de que había algo dentro de él que necesitaba ser reconocido e integrado. A partir de ese momento, no solo se liberó de la procrastinación, sino también del miedo que lo había aprisionado durante tanto tiempo. La procrastinación a menudo oculta el miedo a exponer nuestra verdadera esencia. Cuando entendemos que estamos evitando más que la tarea en sí, podemos usar ese conocimiento para actuar con autenticidad. El primer paso para superar la procrastinación es enfrentar lo que realmente estamos evitando: nuestros miedos e inseguridades más profundos. Ahora que comprendemos cómo la procrastinación puede ser un reflejo de nuestros miedos más profundos, exploraremos prácticas poderosas para transformar esa resistencia en acción consciente. Aprenderemos a manejar la inseguridad y los bloqueos emocionales de manera práctica, de modo que podamos dar los pasos necesarios hacia lo que realmente deseamos. Aquí hay 5 prácticas que pueden ayudar a desbloquear la procrastinación y guiarnos hacia una acción más alineada con nuestro yo más profundo. La procrastinación, con frecuencia, no es solo una cuestión de falta de tiempo o disciplina, sino una manifestación de algo más profundo. Para Daniel, el escritor, el primer paso para salir del ciclo de la procrastinación fue la práctica de la autoobservación. Comenzó a darse cuenta de que su resistencia no tenía que ver con ser perezoso o desorganizado, sino con algo más sutil, más oculto. En uno de los días en que intentaba escribir, Daniel se sentó frente a su computadora, miró la pantalla en blanco y sintió una tensión creciente en su pecho. Pero, en lugar de tratar de convencerse de que debía empezar a escribir, decidió detenerse. ¿Por qué no puedo comenzar?, se preguntó. ¿Qué es lo que realmente me está impidiendo avanzar? La respuesta no llegó de inmediato, pero en los días siguientes, Daniel practicó lo que él llamaba observación silenciosa de sus propios pensamientos y sentimientos. Se obligó a no juzgarse, a no acusarse, sino simplemente a observar lo que sucedía dentro de él mientras evitaba escribir. Gradualmente comenzó a notar un patrón. Cada vez que pensaba en escribir, una sensación de incomodidad surgía en su cuerpo. Lo que inicialmente veía como falta de motivación, empezó a revelarse como un miedo arraigado al fracaso, a no ser suficiente, a que sus palabras no fueran lo bastante buenas. Daniel comprendió que lo que realmente le impedía escribir no era la tarea en sí, sino el miedo a no ser capaz de expresar algo valioso. Era como si su escritura fuera un reflejo de su valor como ser humano, y la idea de fallar con sus palabras le hacía sentir que estaba fallando con su propia esencia. Este descubrimiento le hizo entender que la procrastinación no ocurría porque él no quisiera escribir, sino porque estaba evitando el miedo de exponerse con vulnerabilidad. Al darse cuenta de esto, Daniel dejó de culparse. Comenzó a ver la procrastinación no como un defecto de carácter,
sino como una señal de que había algo más profundo que necesitaba ser enfrentado. Ese primer paso de autoobservación, simple y silencioso, fue lo que inició su proceso de sanación. La práctica de la autoobservación le permitió tomar conciencia de sus miedos, de sus emociones reprimidas, y así pudo empezar a gestionarlas de una manera más saludable. La clave aquí es que, al observarse sin prisa por juzgarse o corregirse, Daniel pudo comprender la causa de su comportamiento. Cuando entendemos la raíz de la procrastinación, podemos enfrentarnos a ella con mayor claridad y compasión. No se trata de luchar contra uno mismo, sino de comprender el mensaje que nuestro cuerpo y nuestra mente están tratando de transmitirnos. Después de que Daniel comprendiera la raíz de su procrastinación, se dio cuenta de que uno de los mayores obstáculos que lo mantenían atrapado en ese ciclo era el miedo, un miedo profundo al juicio. Temía que sus palabras no fueran lo suficientemente buenas, que el mundo no viera valor en lo que estaba creando. Ese miedo lo paralizaba y lo alejaba cada vez más de la escritura porque, en el fondo, temía el fracaso, el error y, sobre todo, el rechazo. Una tarde, después de otro día sin haber escrito nada, Daniel se sentó con un cuaderno y comenzó a reflexionar sobre lo que le impedía dar los siguientes pasos hacia su objetivo. Se dio cuenta de que, al enfocarse tanto en el resultado final, el libro publicado, las críticas, las opiniones de los demás, estaba perdiendo de vista la belleza del proceso y la importancia de ser fiel a sí mismo. Era como si, con cada palabra no escrita, se estuviera rindiendo a la presión externa, al miedo a ser criticado. Fue entonces cuando decidió iniciar una práctica que llamó desapego de la perfección. Entendió que el verdadero bloqueo no estaba en la escritura en sí, sino en su creencia de que debía crear algo perfecto, algo que fuera aceptado, admirado y aprobado por los demás. Esa idea de perfección, de alguna manera, le impedía ser auténtico, pues constantemente se ajustaba a expectativas que ni siquiera comprendía por completo. Daniel entonces hizo un pacto consigo mismo. Escribiría sin preocuparse por la calidad de las palabras o por el juicio de los demás. No importaba si el texto era bueno o malo, si resultaba interesante o no. Ya no escribía para agradar a otros, sino para expresar su verdad. Su única meta era permitirse escribir, sin censura, sin preocuparse por lo que otros pudieran pensar o sentir respecto a su escritura. La primera página que Daniel escribió después de este momento fue una de las más liberadoras de su vida. Las palabras fluyeron con mayor facilidad, y se dio cuenta de que, al desprenderse del miedo al juicio, se abrió a una nueva forma de creación. Ya no estaba atrapado en el miedo al rechazo porque había liberado su expresión. Las palabras, antes una prisión, se convirtieron en una extensión de su ser, un reflejo auténtico de su alma. Este desapego fue crucial en el proceso de Daniel. Comprendió que, cuando nos liberamos de la necesidad de aprobación y aceptación de los demás, somos capaces de crear con mayor libertad, autenticidad y placer. El miedo al juicio se desvanece cuando nuestra principal intención es ser fieles a nosotros mismos. Y al adoptar esta práctica de desapego, comenzamos a actuar con más confianza, menos preocupados por la mirada ajena y más enfocados en lo que realmente importa: nuestro proceso creativo y nuestra expresión personal. Ahora que Daniel comenzó a liberarse del miedo al juicio y a comprender la naturaleza de sus bloqueos emocionales, sabía que el siguiente paso para superar su procrastinación sería reducir la inmensidad de la tarea. Cuando el objetivo parece demasiado grande, la tendencia es quedarse paralizado. La mente empieza a visualizar una montaña de obstáculos y dificultades, y es fácil sentirse abrumado, como si nunca fuera capaz de lograr todo lo que necesita hacer. Daniel, como muchos de nosotros, fue víctima de este ciclo de enfrentar tareas gigantescas. Miraba su libro inacabado y se sentía perdido ante la magnitud de la obra. Cientos de páginas parecían un abismo, pero, en lugar de tratar de escribirlo todo de una vez,
o de presionarse para producir de manera continua, adoptó una técnica simple pero poderosa: las microacciones. Decidió comenzar con un paso muy pequeño. En la práctica, esto significaba que, en lugar de comprometerse a escribir 3 capítulos de una vez, o a producir un número fijo de palabras, se desafiaba a escribir solo una página al día. Y aún más, se comprometía a escribir durante un máximo de 20 minutos. El objetivo no era la cantidad, sino la acción. Solo el simple acto de empezar ya hacía una gran diferencia. La belleza de las microacciones radica en que son tan pequeñas y simples que muchas veces no generan resistencia. Cuando la tarea parece pequeña, el cerebro no siente el peso de la procrastinación. Daniel se dio cuenta de que no necesitaba días enteros para escribir, solo unos minutos de enfoque. Y con el tiempo, el progreso era innegable. El truco estaba en dar un paso a la vez, sin preocuparse por la perfección, sin desesperarse por resultados inmediatos. Cada página escrita, por más sencilla que fuera, representaba una victoria. Y esa victoria generaba más motivación para el siguiente paso. Daniel comenzó a darse cuenta de que la procrastinación desaparecía cada vez que empezabas a actuar, aunque fuera de manera imperceptible. Se volvió más seguro a medida que sus microacciones se acumulaban. Cuando miraba su progreso, no veía un trabajo incompleto, sino un camino constante de evolución. Esta práctica de microacciones también lo ayudó a mantener el enfoque y la disciplina. Era como si estuviera construyendo una base sólida, piedra por piedra, sin preocuparse por el castillo que aún estaba por venir. Y lo más importante, aprendió a disfrutar el proceso y a no sobrecargarse con la ansiedad de querer hacerlo todo de una vez. Para cualquiera que esté luchando contra la procrastinación, la lección aquí es clara: no subestimes el poder de los pequeños pasos. Muchas veces lo que haces hoy, en dosis pequeñas y constantes, es lo que moldea grandes cambios en el futuro. Si te sientes bloqueado con un gran objetivo, comienza con algo simple. No te exijas más de lo que puedes hacer en este momento, pero concéntrate en el acto de actuar. La microacción puede ser la clave para desbloquear la resistencia que está frenando tu progreso. La procrastinación no es solo un reflejo de las tareas que evitamos. También se alimenta de nuestra falta de conexión emocional con el objetivo que intentamos alcanzar. Muchas veces, las metas que establecemos parecen lejanas, abstractas o incluso abrumadoras, lo que genera un bloqueo en nuestra capacidad de actuar. Daniel, al comenzar a notar esta resistencia, decidió probar una técnica que, aunque sencilla, resultaría profundamente poderosa para él: la visualización. En una tarde tranquila, Daniel se sentó cómodamente en su silla y cerró los ojos. Comenzó a visualizar no el proceso de escribir el libro, sino la sensación de éxito al verlo terminado. Se imaginó frente a una estantería llena de libros, contemplando su propia obra impresa con una hermosa portada. Sintió la textura del papel, vio las páginas pasar en manos de un lector, experimentó la satisfacción de haber completado su trabajo. Esta visualización no era una simple fantasía. Daniel se permitió sentir cada emoción asociada con el éxito. Se imaginó en el escenario de una conferencia, hablando sobre su libro ante una audiencia, compartiendo su viaje de escritura y percibiendo el impacto que sus palabras podían tener en la vida de las personas. Sintió la conexión con el público, el reconocimiento y la gratitud, el calor de la aprobación y, lo más importante, la sensación de haber cumplido su propósito. Al visualizar estas imágenes, Daniel comenzó a darse cuenta de que su procrastinación no solo estaba relacionada con el miedo al fracaso, sino con la falta de claridad emocional sobre lo que realmente quería lograr. Cuando se enfocó en las emociones positivas de completar el libro, en lugar de solo pensar en las palabras que aún le faltaban, accedió a un nuevo nivel de motivación. Esos momentos de visualización se convirtieron en puntos de referencia que lo guiaban en los momentos de duda o resistencia. El cerebro humano no distingue claramente entre una experiencia real y una vivida intensamente en la imaginación.
Cuando Daniel se visualizaba terminando su obra, realmente estaba experimentando el placer de alcanzar su meta, y ese placer se convertía en un poderoso estímulo para la acción. No necesitaba esperar a la realización externa para sentir satisfacción. Ya la estaba experimentando dentro de sí. Ahora, antes de cada sesión de escritura, Daniel realizaba un ritual de visualización. Se conectaba con la emoción del éxito, lo que significaba para él, lo que sentiría, el impacto que tendría en el mundo. Este simple acto de ver el éxito de manera vívida y tangible ayudaba a disipar la niebla de la procrastinación. Empezó a sentir una urgencia saludable por actuar, porque estaba emocionalmente comprometido con la jornada y el propósito detrás de ella. La lección aquí es clara. La visualización no solo crea una imagen nítida de lo que queremos lograr, sino que también conecta nuestra acción con la emoción de haberlo alcanzado. Esto transforma el proceso de trabajar hacia la meta en algo vibrante, emocionante y energizante. Cuando visualizamos el éxito, no solo lo deseamos, sino que sentimos el impulso de hacerlo realidad. La procrastinación a menudo se ve solo como un obstáculo, algo que debe superarse a toda costa, un error que hay que corregir. Sin embargo, Daniel, después de haber practicado la autoobservación, el desapego, las microacciones y la visualización, comenzó a darse cuenta de algo profundamente transformador. La procrastinación no era solo un problema a eliminar, sino una oportunidad de reflexión y crecimiento personal. Fue entonces cuando adoptó una práctica que cambiaría por completo su perspectiva: la gratitud. En la práctica, Daniel decidió empezar a agradecer no solo por los momentos en los que lograba escribir, sino también por aquellos en los que se veía atrapado en la procrastinación. Se preguntó: ¿por qué estoy procrastinando? ¿Qué puedo aprender de esto? En lugar de condenarse, eligió preguntarse cómo esa sensación de retraso podría ser un mensaje valioso para su crecimiento. Se dio cuenta de que, cada vez que procrastinaba, de alguna manera estaba evitando algo que le generaba incomodidad o miedo. Era como si se negara a enfrentar una parte de sí mismo, ya fuera una inseguridad sobre su trabajo o la incertidumbre sobre su futuro. Pero en lugar de luchar contra esos sentimientos, comenzó a usar la procrastinación como una oportunidad para explorar sus emociones. La gratitud, en este caso, se convirtió en una herramienta de autodescubrimiento. Cuando Daniel se sentía paralizado por la procrastinación, practicaba la gratitud, no solo por el momento difícil, sino también por las lecciones que estaba aprendiendo. Se sentía agradecido por empezar a comprender que sus resistencias no eran fallos, sino señales que indicaban áreas de crecimiento. Empezó a ver cada retraso como una oportunidad para cuestionar sus creencias limitantes, confrontar el miedo y liberar las emociones reprimidas que estaban en la raíz de su comportamiento. Además, se acostumbró a agradecer por los pequeños progresos, por los momentos de claridad, por cada palabra escrita. Empezó a notar que cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Este acto de gratitud, no solo por el éxito, sino también por los desafíos, transformó su relación con la procrastinación. Ya no la veía como una enemiga, sino como una aliada en su proceso de autoconocimiento. La gratitud ayudó a Daniel a desacelerar y a ser más compasivo consigo mismo. No necesitaba ser perfecto, no tenía que superar cada obstáculo de inmediato. Podía disfrutar el camino, reconocer el valor del proceso y aprender a ser paciente con los altibajos de la jornada. La lección que Daniel adoptó con la gratitud es que, en lugar de enfocarnos en los fallos, debemos agradecer por las oportunidades de crecimiento que surgen de nuestros desafíos. La procrastinación, en lugar de ser algo negativo, se convierte en un espejo que refleja nuestras propias limitaciones y, lo más importante, nuestras oportunidades de transformación. Cuando podemos mirar estos momentos con gratitud, creamos un espacio para percibir, aprender y evolucionar. Las prácticas que hemos explorado aquí no son soluciones rápidas, sino herramientas poderosas para transformar la procrastinación en una oportunidad de crecimiento. Cuando empezamos a ver la procrastinación como un síntoma y no como el problema en sí, podemos usar estas prácticas para superar los bloqueos emocionales y finalmente
alinear nuestras acciones con nuestro verdadero propósito. Daniel, después de atravesar las 5 prácticas que lo ayudaron a comprender la raíz de su procrastinación, comenzó a ver su vida y su camino creativo de una manera completamente diferente. Ya no veía la procrastinación como un villano, sino como una parte importante de su proceso de autodescubrimiento. Al adoptar la práctica del desapego, se liberó del miedo al juicio. Con la microacción, superó la sensación de estar abrumado por grandes metas. Al aplicar la visualización, fortaleció su vínculo emocional con el éxito. Y con la gratitud, aprendió a tratar sus desafíos como oportunidades de crecimiento. Estas prácticas transformaron su forma de enfrentar las tareas del día a día y, sobre todo, lo ayudaron a manejar el miedo y la inseguridad que le impedían actuar. Comprendió que la procrastinación no era algo que debía erradicarse a toda costa, sino una oportunidad para aprender, ajustarse y crecer de manera continua. En lugar de culparse, Daniel ahora se permitía ser humano, entender sus limitaciones y usar sus momentos de procrastinación como espacios de reflexión. Se dio cuenta de que el verdadero problema no estaba en la procrastinación en sí, sino en la manera en que la enfrentaba. Cada vez que procrastinaba, lo veía como una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sus emociones, sus miedos y sus creencias. La procrastinación, entonces, dejó de ser una piedra en el camino y se convirtió en una oportunidad para desbloquear su potencial oculto. En lugar de luchar contra sí mismo, ahora se abrazaba en sus momentos de dificultad, reconociéndolos como momentos de aprendizaje y crecimiento. Así como Daniel, todos podemos elegir transformar la procrastinación en una aliada, en algo que nos guía hacia la autoconciencia y el desarrollo personal. Al practicar el desapego, comenzar con microacciones, visualizar nuestro éxito y cultivar la gratitud, podemos navegar cualquier resistencia con más ligereza y claridad. El verdadero significado de la procrastinación, por lo tanto, es mostrarnos dónde necesitamos crecer, qué necesitamos soltar y cómo podemos avanzar con más autenticidad y propósito. Por eso, la próxima vez que sientas que la procrastinación se apodera de tu vida, recuerda, no es un enemigo a vencer, sino un mensaje que debes escuchar. Úsala para conectarte con tu verdad, aprender más sobre ti mismo y dar el siguiente paso con valentía y confianza.